Buenos días. Shalom a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones. El tiempo está cerca. La semana pasada quedamos en el sexto sello. Y antes de continuar vamos a ver algunas cosas que son importantes. Recuerdan que habíamos visto que los primeros 4 sellos eran 4 caballos de 4 colores diferentes. El primer caballo era el caballo blanco, luego el caballo rojo, el caballo negro, y al último el caballo verde. Aunque su traducción dice amarillo, en griego es la palabra kloros, que es un color amarillo verdoso. De hecho es más verde que amarillo. Ahora vamos a ver algunas cosas que son importantes. Estos colores no fueron establecidos al azar. Como nuestro Dios es un Dios omnipotente y omnipresente, es un Dios omnisciente que lo conoce todo. Él sabe lo que hay en el corazón de sus criaturas. Él ve todas las cosas. Vamos a ver estos colores distintivos y cómo se relacionan con movimientos o naciones actuales. Esto es muy importante. Tal vez los que están sentados atrás no lo van a ver muy bien. Pero vamos a comenzar con el primer caballo. Y esto tal vez les parezca un salto muy grande de interpretación, pero van a ver conforme empecemos a avanzar con todo lo que resta del libro de Apocalipsis, cómo se van a empezar a unir las piezas. Fíjense que al principio esto no me llamaba mucho la atención, pero después comenzó a tener sentido. Estos 4 colores de los primeros 4 sellos tienen mucha relación con cosas establecidas hasta el día de hoy. El primer color, el primer caballo, es el blanco. Esta bandera precisamente fue instituida con ese color. Y estos 4 colores que vamos a ver son colores predominantes en todas las naciones que observan y guardan esta religión. Por los signos podrían deducir o adivinar de qué tipo de religión se trata. El Islam está escrito en árabe. Esta bandera representa el califato árabe. Y es una bandera que vamos a ver y que va a representar la unión de todo el mundo árabe bajo un dictador. Ellos no le llaman así, obviamente. Dios lo llama así porque no va a ser una persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos, sino va a ser el último dictador mundial. Ok, ese es el primer caballo.
El segundo caballo es de color rojo. ¿Alguien sabe de qué nación es esta bandera? Turquía. Ahora, Turquía tiene mucha relación con las profecías bíblicas. De hecho, el simbolismo es la guerra. Ustedes saben que el Islam en general es una religión violenta que corta la cabeza de todos aquellos que no profesan su fe. Y ya les habíamos comentado en el estudio pasado que a la persona que ellos esperan, a su último imán, el 12º, va a ser una persona que va a establecer el Islam, pero por la fuerza y con la guerra. ¿Cuál es el color del tercer caballo? No. El negro. Y dijimos que este sello está muy relacionado con la economía. Pero no solamente con la economía. ¿Ustedes saben qué representa esta bandera? ¿En qué idioma está escrita? También en árabe. Esto no es una nación, sino es un movimiento muy fuerte que hay en el mundo actualmente. ¿De qué? Son los que creen en la yihad, pero son específicamente de un grupo muy violento. ¿No? ¿Han escuchado de ISIS? ISIS es un grupo islámico que creen en el Corán, que son los que están causando que toda la economía empiece a tambalearse de una manera muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen ellos, llegan a un país, empiezan a alborotar a la gente, empiezan a matar infieles, como ellos los llaman. Y esto está sucediendo, si es que no han visto las noticias últimamente, en Francia, en Londres, en Alemania, en Suecia, en Suiza, en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Desestabilizar con violencia las economías mundiales. Porque no solo es un movimiento social, ellos no creen en revoluciones sociales. Ellos creen en la instauración definitiva del Islam en todo el mundo. Entonces, esto es lo que estamos viendo actualmente. Vamos a pasar a la última bandera. Esta última bandera es de color verde y es una de las banderas principales del movimiento islámico. Nuevamente, esta bandera no representa una nación, es un movimiento mundial. La parte más fuerte del Islam no solamente es destruir, causar miedo, desestabilizar la sociedad, sino traer la muerte a todos aquellos que no profesen el Islam.
Y el cuarto sello es precisamente lo que representa. No crean que estas banderas están guardadas en museos. Todas estas banderas son usadas actualmente por países y movimientos. Quiero mostrarles rápidamente cuáles son los colores predominantes en estas banderas donde profesan el Islam. Todos son musulmanes. ¿Ustedes creen que Dios dio estos colores a los 4 primeros sellos por casualidad? Yo no lo creo. Si ustedes vieran el mapa donde están situadas todas estas naciones musulmanas, entenderían por qué Dios profetizó todo esto. Prácticamente van desde el noroeste de África hasta el noreste de África, que es el límite sur con Israel. Luego al sur están todos los países árabes. Al este están mucho más países árabes. Al norte están rodeados de más países árabes. Y el único descanso que tiene Israel, si lo vemos situado en el mapa, es la parte oeste central. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? Porque está el mar Mediterráneo, no hay ninguna nación árabe. Pero prácticamente Israel está rodeado al norte, al este y al sur por puras naciones musulmanas. Y estas son sus banderas: blanco, rojo, verde y negro. Les repito, esto no es casualidad por ningún motivo. Y es algo muy importante. Vamos a ver todavía más. Porque si creen que la interpretación de todo esto se basa solamente en colores de banderas, no es así. Vamos a ver nombres, definiciones y conceptos dados por Dios, donde tira abajo toda la teoría del anticristo europeo y nos señala que en realidad va a ser de origen musulmán. O si no, por lo menos con una relación muy importante con el mundo musulmán. Vamos a ver profecías donde establece lugares, como lo vimos en la carta a las 7 iglesias, ¿recuerdan? Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde la Escritura señala perfectamente que en Turquía está el trono de Satanás y ahí es donde él puso su gobierno. Por eso la bandera de color rojo tiene mucha relación con Turquía. Las 7 iglesias que menciona Apocalipsis 2 y 3 estaban situadas en lo que hoy es el territorio turco. Cuando en Daniel la profecía dice que el rey del norte y el rey del sur, está hablando de Turquía,
porque Turquía está exactamente situado al norte de Israel. Ese es el rey del norte. No es ni Rusia, ni China, ni ningún país europeo del norte. Son detalles muy importantes que vamos a ir viendo en la Escritura, si Dios lo permite, obviamente. Entonces terminamos con el sexto sello. Entonces vamos a pasar al capítulo 7 de Apocalipsis. Este capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis en estos 7 sellos. Apocalipsis 7 vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4 para empezar. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del este, del oriente. Esto es algo muy importante y después lo vamos a ir viendo. Hay muchas profecías que hablan de plagas que vienen del este. Y los únicos países situados al este de Israel, adivinen qué religión profesan. Son musulmanes, exactamente. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿De quién? De todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, este paréntesis entre el sexto y el séptimo sello es algo muy interesante. Esto no significa que esto que estamos viendo aquí va a suceder exactamente entre el sexto sello y el séptimo. Es solamente una revelación que nos va a explicar cosas muy importantes que van a suceder entre estos 7 años. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: Dios tiene preparados 4 ángeles. Cada uno está puesto en la orientación al norte, al sur, al este y al oeste. Ellos tienen como consigna traer plagas o juicios sobre la tierra. Pero estamos viendo en este paréntesis que Dios les dijo que no hicieran nada hasta que no primero sellaran en sus frentes a los 144,000 sellados. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados? La Escritura nos va a explicar quiénes son y cuál es su propósito. Si ustedes ven el versículo 4 con atención, nos dicen de qué nacionalidad son. ¿Cuál es su nacionalidad? Son del pueblo de Israel. No importa que los testigos de Jehová les digan que ellos son los 144,000 sellados,
y que ya los lugares se ocuparon, que ya desde hace años ya entraron los 144,000 testigos de Jehová que completaron la suma total y que para los demás ya no hay esperanza. Es una mentira. Y la Escritura nos dice por qué. A menos de que esos 144,000 testigos de Jehová sean judíos, y además que cada grupo sea de una tribu distintiva de Israel, entonces sería cierto, pero no lo es. Número 1, los testigos de Jehová no son de origen judío. Puede ser que algunos de ellos sí lo sean, pero la mayoría no lo son. Entonces, esta profecía no se puede aplicar a ellos. Y es una mentira lo que predican y lo que enseñan. Los 144,000 tienen que ser israelitas divididos entre las 12 tribus de Israel. Punto. Así de exacta y precisa es la palabra. Si tú no eres judío, tú no vas a poder ser ninguno de los 144,000 sellados. Esa es la condición. Además, el sello no se lo van a poner ellos mismos, es Dios el que lo va a poner. Entonces nos vamos a saltar del versículo 5 al 8, porque es la descripción de la cantidad de cuántos sellados hay por cada tribu. Y realmente no es relevante. 12,000 sellados multiplicado por 12 da 144,000. Vamos a pasar ahora del versículo 9 al 12. Todo esto que está pasando, les recuerdo que no va a suceder entre el sexto y el séptimo sello. Es algo que Dios estableció como una revelación que estaba solamente dando para los 7 años completos. Sería un error situarla en medio del sexto y séptimo sello, porque ese es el lapso que Dios apartó para el día grande y terrible del Señor. Y vamos a leer cuál es el propósito de los 144,000 sellados, y van a ver que el día grande y terrible del Señor no checa con lo que van a hacer ellos, porque su propósito es aparecer antes de la gran tribulación, y su trabajo va a ser establecido precisamente durante la gran tribulación. Entonces no puede ser que suceda entre el sexto y séptimo sello. Vamos a leer del 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, no el Hijo. Aunque Dios le va a dar el derecho de sentarse en el trono, pero solamente por 1000 años, en la eternidad el que va a estar en el trono es el Padre. Y al Cordero,
y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para Jesús, para el Cordero, para nuestro Dios el Padre, por los siglos de los siglos. Fíjense, no solo Apocalipsis guarda la adoración y la honra siempre en primer lugar al Padre, sino todos los evangelios concuerdan con esa adoración en ese orden. Pero desde que entró esa doctrina permisiva de ser cristocéntricos, cosa que no existe en la palabra, somos padrecéntricos, porque el que está sentado en el trono es el Padre, no el Hijo. El Hijo simplemente vino a establecer el camino de reconciliación con el Padre. Entonces, decir somos una iglesia cristocéntrica es un error doctrinal. Somos padrecéntricos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Recuerdan la primera visión delante del trono de Dios? ¿Quiénes estaban? Algunos personajes concuerdan con esta segunda visión del trono. Sí, estaban los 4 seres. ¿Estaban quién más? El Padre sentado en el trono, el Cordero, los 24 ancianos. Esa fue la primera visión de Juan. ¿Recuerdan Apocalipsis 4? Ok, esta es otra visión, pero ya no solamente están el Padre, el Cordero, los 4 seres y los 24 ancianos. Ahora, ¿quién más está delante de ellos? ¿Recuerdan que también estaban los ángeles? Un número incontable. Pero además, ¿quién más estaba aquí? Y esta es la parte importante, tienen que subrayarlo y anotarlo. Una gran multitud que nadie podía contar, y aquí está la parte interesante. ¿De dónde provenían todos ellos? Naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, ¿quiere decir que ellos venían de dónde? ¿Del cielo? ¿Del universo? De esta tierra. Aquí ya vemos en un paréntesis que hace en su revelación Dios antes del gran día terrible, que ahora delante del trono ya también está una gran multitud de personas que provienen de la tierra. Ahora, ¿ustedes creen que va a haber gente que rechazó a Dios y gente que rechazó al Mesías en ese grupo delante de Dios? Por supuesto que no. Son gente que permaneció en su fe, son gente que obedeció los mandamientos de Dios, son gente que vivió conforme a lo que Dios había establecido y que ahora tienen el derecho de estar por la eternidad delante de su presencia. Y nosotros como creyentes deberíamos desear formar parte de ese grupo. Por lo menos yo espero que así sea. Porque de hecho todo este estudio es con este propósito, de prepararnos y limpiarnos para poder estar en ese lugar algún día.
Entonces, esta visión es muy importante, porque ahora sabemos que algún día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Pero desafortunadamente no vamos a poder estar todos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Y aquí sí vamos a tomar un poco más de tiempo, porque lo que nos va a decir Dios a través de Juan en esta revelación es sumamente importante. Vamos a comenzar, versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Obviamente Juan, yo creo que no tenía ni idea de quiénes eran. Y él contesta: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? ¿Estos son los que salieron del rapto? Estos son los que salieron de la gran tribulación. Si ustedes creen que Dios nos va a llevar antes de que suceda la gran tribulación, entonces este texto debería de decir algo totalmente diferente. Este texto debería de decir: estos son los que han salido del rapto de la iglesia. Pero no es eso lo que dice. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiere decir que para poder tener derecho de estar en la eternidad delante del trono de Dios, vas a ser puesto a prueba 3 años y medio de gran tribulación y vas a tener que tomar la decisión definitiva. O sirves con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas al único Dios verdadero, o lo vas a rechazar. Y una vez tomada esa decisión en este periodo de prueba, es cuando definitivamente Jesús va a decir: estos son míos y estos no lo son. Perdón que señalé aquí y aquí, no estoy diciendo que los que se sentaron acá van a ser salvos y los de acá no. Pásense para acá, hermanos. Es solamente un ejemplo. Pero eso es lo que va a suceder. ¿Recuerdan la parábola de Jesús de las ovejas y los cabritos? Que iba a llegar el tiempo en que el Hijo del Hombre iba a poner a prueba la humanidad para poder separar las ovejas de los cabritos. Eso es la gran tribulación. Va a ser la forma en que Dios va a decir: estos sí son míos y estos estuvieron mintiendo todo el tiempo, engañándose a sí mismos, diciendo yo creo en Dios, pero su vida demostraba totalmente lo contrario. Pero yo traje este juicio para que se dieran cuenta de que yo no estaba bromeando y que tenían que tomar una decisión definitiva. Que no podían jugar a ir a la iglesia. Ahora, a través de este juicio, Dios los va a poner a todos nosotros a prueba para saber si somos en realidad o no somos de Él. Entonces, toda esta gente que ahora va a ser agregada acá en la eternidad con Dios, delante de su trono, son los que salimos ¿de dónde?
de la gran tribulación. Entonces es algo muy importante. Vean lo que dice a continuación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿con qué cosa? La sangre del Cordero. Hay mucha gente que toma muy a la ligera esto de la sangre del Cordero. ¿Recuerdan qué pasó en Éxodo cuando salían de Egipto con la última plaga? ¿Qué fue lo que hicieron? Tuvieron que sacrificar un cordero, ¿no? ¿Qué pasó cuando Jesús vino al mundo? ¿No vimos ya en el capítulo anterior que había uno como un cordero inmolado delante del trono de Dios? Y dijimos que era ¿quién? Bueno, no dijimos, la Escritura dice que era Jesús. Pero esa vez en Egipto, esa sangre, ese sacrificio de ese cordero, sirvió para evitar ¿qué cosa? Y nosotros en la Biblia somos llamados los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y de alguna manera pues somos los primogénitos, somos los herederos al trono si vivimos como Dios estableció. Entonces, ¿qué va a pasar en esta gran tribulación? Si en realidad no tienes la sangre del Cordero en la puerta de tu corazón, tú vas a morir en la gran tribulación. ¿No fue lo que pasó en la 10ª plaga de Egipto? Los primogénitos que no tenían la sangre del Cordero en sus puertas tenían que morir. Por eso dice Dios que los últimos días los vamos a entender si entendemos lo que sucedió al principio. Todos los que no tengan la sangre del Cordero en su corazón van a morir en la gran tribulación, porque el destructor va a entrar y va a matar a los que no tengan testimonio de haber vivido conforme a lo que Dios estableció. Y es algo muy importante, es un paralelismo que Dios hace en la escritura de Apocalipsis con Éxodo. Vamos a seguir leyendo. Y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Si realmente no tienes testimonio de vivir como Yeshua nuestro Mesías estableció, no pueden ser lavados tus pecados, ¿cierto? Y decía Pablo que su propósito es que nuestros ágapes quedaran sin mancha. Pero si no vivimos conforme a lo que el Cordero nos vino a enseñar y a predicar, que era regresar en comunión al Padre, no vamos a poder estar en ese lugar. Entonces, ¿de qué va a servir estos 3 años y medio de gran tribulación? Va a ser la forma en que vamos a lavar nuestras vestiduras, porque Dios va a probar tu fe, no te va a tentar. Vean la diferencia, Dios jamás tienta, el único que tienta es Satanás, pero Dios nos va a poner a prueba 3 años y medio para ver si realmente estamos lavando nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Este periodo
Es un periodo de purificación, de lavamiento, de quitar todas las manchas. Aquí se va a ver realmente quiénes van a estar dispuestos a lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero. Es lo único que va a limpiarnos de pecado. Porque ahorita es muy fácil decir, sí, yo sí creo en Dios. Pero aquí es donde vamos a demostrar si realmente creemos o no en Dios. Porque ahora vamos a la iglesia, alzamos las manos, decimos aleluya, nos despedimos, Dios te bendiga, pero todo lo que hacemos cuando no estamos aquí, Dios lo está observando con mucho detalle. Pero estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, Dios nos va a decir, así que decías que creías en mí, pues aquí tienes la oportunidad de tu vida. Demuéstramelo. Pero a algunos demostrar su fe les va a costar hasta la vida. Algunos por desobediencia no van a entender ni cuando les pasó el camión por encima. Algunos por flojera no van a saber ni qué está sucediendo. Es un periodo de prueba para todo el mundo, incluyendo creyentes, no creyentes, herejes, ateos y marcianos y todos los que se les ocurran. Todo el mundo va a estar bajo juicio y va a ser probado por Dios. Se van a sorprender porque algunos de los que decían no creer en Dios y rechazar su palabra, cuando vean que todo lo que predicamos y enseñamos se está volviendo realidad, aunque no lo crean, de repente van a decir, ah, caray. Y tal vez hasta van a ser más fieles que nosotros. Por eso, si no nos preparamos antes de que suceda, corremos el peligro de quedarnos en el periodo de prueba. Vamos a continuar. Versículo 15. Por esto están ¿en dónde? Son los únicos que tienen el derecho y la bendición de poder estar delante del trono de Dios. Pero ahora sí ya no va a ser como lo hacíamos aquí. Vean qué dice enseguida. Y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Y quién? Dios. Y Jehová Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Fíjense, aquí vamos a ver cosas muy importantes. En la eternidad, porque esta parte final está hablando de la eternidad. ¿Esta vida cuántos años dura?
No, esta vida, el tiempo de vida de un ser humano. Pues depende, ¿no? Algunos viven 50, otros 70, otros 80. Acaba de morir el hombre más viejo en Israel, que tenía 120 y tantos años. Pero cada vez estamos viviendo menos tiempo. Les comentaba de un amigo que murió a los 50. Entonces depende. Pero la eternidad, ¿cuánto va a durar? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Esta vida que es temporal y pasajera o la eternidad? Y solo hay dos posibilidades. En la eternidad o vas a estar con Dios, o pongámoslo así, van a estar sin Dios. Pero estar sin Dios representa mucho dolor, desolación, pero ¿saben cuánto va a durar ese dolor y esa desolación? Por la eternidad. Miren, Dios nos pone todo este caos y destrucción enfrente para que recapacitemos y sepamos lo que va a suceder. Y esa es una forma de llamarnos la atención, de decirnos, si no haces algo al respecto con tu vida, puedes perder tu alma por la eternidad. Pero vean las promesas, esto es lo más importante. Dios no está jugando al policía bueno y al policía malo. Él dice la verdad y te pone las cosas exactamente como son. Pero quiere que sepas que a pesar de lo terrible que va a ser todo esto, si tú vives correctamente haciendo su perfecta voluntad, ¿qué va a pasar? Entonces todo lo bueno y todas las promesas van a ser para ti. Fíjense, dice el 16, se imaginan un lugar delante de la presencia de Dios donde ya no vamos a tener ni hambre ni sed, que ya no te vas a tener que estar preocupando levantándote a las 5:30 de la mañana porque tienes que ir a trabajar y ganarte el pan para que al mes tengas que vestir, que comer, dónde dormir, llevar a tus hijos a la escuela, educarlos. Olvídese de todo eso, va a quedar atrás. ¿Se imaginan un lugar sin nuestro gobierno, sin nuestros políticos, sin hacienda, sin impuestos? Yo estaría más que feliz. Sin fútbol, sin telenovelas. Es el paraíso. Pues eso es lo que va a suceder a los que obedezcan a Dios. El sol no va a caer sobre ellos. Vas a poder caminar y caminar, no importa si es de día o de noche. No vas a sudar, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Dice el Cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer? ¿Saben cuál va a ser la tarea de Yeshua, Jesús, nuestro Mesías en la eternidad? Él no va a estar sentado en el trono. Nosotros no le vamos a estar adorando a Él. Él nos va a pastorear en vez de tenerme como el día de hoy a mí aquí enfrente. Qué bueno, ya nos libramos del pastor, ahora va a estar Jesús. ¿No es eso mejor? Pero millones de veces. Jesús fue designado por Dios reinar en el reino milenio por un tiempo nada más, porque Él se ganó ese privilegio. Pero el que va a reinar por la eternidad es Dios Padre.
Él solamente va a ser nuestro pastor. Él nos va a enseñar. ¿Qué hace un pastor? Cuida las ovejas, les da de comer, les enseña, las guía. ¿Hacia dónde va toda esa enseñanza y esa guía? Al Padre. Esa va a ser la labor de Jesús en la eternidad. No va a estar sentado para que le adoremos, no. Él siendo Dios y mereciendo la honra y la gloria, va a estar haciendo la labor de alimentarnos, enseñarnos, guiarnos y llevarnos con el Padre. Dice, los guiará a fuentes de agua. ¿Pero qué va a hacer Dios? Mientras el Cordero nos alimenta, nos enseña, nos guía, Dios Padre nos va a sentar a cada uno en su rodilla, va a quitar las lágrimas de nuestros ojos y a partir de este momento por la eternidad, adiós dolor, adiós tristeza, adiós depresión, adiós gobierno, adiós policías, adiós narcotraficantes. Todo lo malo y perverso de este mundo se va a ir y va a desaparecer por completo. Si esto no es suficiente para exhortarnos a vivir como Dios estableció, nada lo va a poder hacer. Nada. No hay esperanza entonces. Si esto no nos motiva a prepararnos, a ejercitar nuestra fe y a pasar por esta gran tribulación donde Dios, si hacemos lo que Él dice, nos va a cuidar y proteger, nada lo va a poder hacer. Porque todo comienza con qué cosa, nuestra relación con Dios, ¿cómo comienza? Con la fe. Si no creemos esto, todo esto que hemos estudiado no va a servir de nada. Pero vean a la gente, ¿han observado últimamente a la gente allá afuera? Están muy preocupados si perdió el América, si ganó el Guadalajara, si se va a coronar los Dallas Cowboys, si Juanita de la telenovela va a cortar con el novio, si finalmente Pedro se va a casar con Anastasia en la novela de las 9. Y el mundo no se da cuenta que estamos a un paso de todo esto. ¿Quién ha visto las noticias de la semana pasada? No de la quincena ni del mes, de esta semana que acaba de pasar. Saben que estuvimos a un pasito de comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí vieron las noticias? Trump y el gordito chistoso de Corea del Norte estaban a punto de declarar la guerra. ¿Y saben quién iba a intervenir a favor de Corea del Norte? China, Rusia y todos sus aliados, todos los países musulmanes. Si eso no los espanta y no los pone en alerta, nada lo va a hacer. Estuvimos, miren, así, una declaración más, una rayita más de volumen y empezaba la guerra. Pero si les pregunto cuánto quedó el América contra el Toluca, y ese es el problema, que estamos y continuamos viviendo más concentrados en el mundo
que en lo que Dios estableció y en lo que está sucediendo ahora. ¿Saben qué fue lo que evitó la guerra? Fíjense, Dios hace las cosas con propósito. No quiero entrar en política, pero es algo que estamos viendo. Obama llevó a Estados Unidos prácticamente al suelo. Económica, política, social, de todas maneras. Llegó Trump y cambió totalmente todo al contrario de lo que Obama había establecido en su gobierno. 8 años de Obama trajeron a Estados Unidos hasta el suelo. Trump está componiendo toda la porquería que dejó Obama. ¿Saben qué evitó la guerra? Trump declaró: yo no estoy jugando ni estoy amenazando a nadie, pero les prometo que si se atreven a atacarnos, los vamos a pulverizar. Y créanme que Estados Unidos tiene con qué hacerlo. No solamente a Corea del Norte, a Rusia y a China, sino a Marte, a Saturno, a Urano y a Plutón. Tienen mucho armamento nuclear. Tienen naves y maquinaria que ustedes ni siquiera se imaginan. ¿Y saben qué dijo China? Ahí fue cuando detectamos que había sido efecto la declaración de Trump. Hace 1 o 2 días China dijo: nosotros vamos a dar un paso atrás, no vamos a apoyar a Corea del Norte solo si Estados Unidos ataca primero. Los chinos, obviamente porque escucharon y vieron las noticias en Estados Unidos, que Trump puso en alerta a los más altos jerarcas de defensa nacional en Estados Unidos, que sus portaaviones y submarinos estaban ya preparados para una contingencia, y dijo China: mejor lo voy a pensar bien, lo voy a consultar con la almohada, pero solo ayudo a Norcorea si Estados Unidos ataca primero. Si Norcorea ataca primero, yo mejor me hago para atrás. ¿Saben qué hubiera hecho Obama? Ahorita Norcorea ya hubiera invadido Estados Unidos. Solamente les comento esto para que sepan dónde estamos. Estuvimos a 1 minuto de comenzar lo que iba a detonar el caos total para que surgiera el anticristo y comenzara el pacto de 7 años y después la gran tribulación. Así estuvimos. Pero estamos más preocupados porque no tengo el Centra del año, porque mi novia no me hace caso. Toda nuestra atención, todo nuestro corazón está puesto en las cosas del mundo y no estamos observando lo que está pasando. Tal vez para este día ya estaríamos metidos en cuevas esperando que no nos llegara la radiación. Y el mundo no se da cuenta. Eso es lo más increíble.
las iglesias de la prosperidad y todas las herejías que enseñan y practican. Siguen expulsando demonios y trayendo fiestas y haciendo shows y medio, y no se dan cuenta de lo que está pasando. La palabra dice, ¿quién está preparado para esto? Lo más triste es que en realidad no estamos preparados. Bueno, vamos a terminar aquí, porque la próxima semana vamos a empezar en Apocalipsis 8 con el séptimo sello. El séptimo sello es lo que cierra el ciclo de los sellos, pero después vamos a empezar con las 7 trompetas y vamos a ver cómo se intercalan con los sellos, y después las 7 copas que se intercalan con las trompetas y los sellos. Y créanme que esto no va para mejor. Esto, si ya aquí está terrible, se va a poner 3 veces peor. Que Dios los bendiga. Shalom.